Bueno, queridos alumnos, en primer lugar, saludarlos, esperar que estén todos bien en sus casas, junto a sus familias, ¿cierto? Cuidándose y tomando todas las medidas de precaución que la contingencia amerita. Vamos a ver el texto literario, ¿cierto? Que es el contenido con el que ustedes tienen que trabajar el material que les entregamos, ¿ya? Lo primero que vamos a definir es el texto de ficción, ¿ya? El texto de ficción son todos aquellos escritos con la finalidad de entretener, ¿ya? Para ello, el autor crea un mundo que puede ser similar o no a nuestra realidad, ¿ya? Y obedece ciertas normas. Como ya les decía, primero, la creación de estos mundos imaginarios, ¿cierto? Y que simulan una realidad posible, rigiéndose siempre por un principio llamado verosimilitud. ¿Qué es la verosimilitud? Es una suerte de norma o acuerdo que se toma entre el autor y el lector de estos textos, que entienden todos los sucesos de esa historia o de ese mundo que se está narrando como reales o como posibles, ¿ya? Deben obedecer, o para que esta verosimilitud se establezca, ¿cierto? Obviamente el autor debe respetar ciertos patrones, ¿ya?, al contar su historia. Es decir, si el autor, por ejemplo, está narrando una historia cercana o una historia real, dependiendo del tipo de mundo que nos creen, ¿verdad?, no puede aparecer un dragón, por ejemplo, ¿ya? Porque si no, nos estaría cambiando el mundo que nos quiere representar, ¿ya? Eso entonces en cuanto a los conceptos que van a regir los textos de ficción. Para continuar con este contenido, ¿cierto?, para que ustedes puedan trabajar de buena forma el material que les entregamos, vamos a ver los distintos tipos de mundos que se crean en la literatura, ¿ya? Aquí está el listado de los tipos de mundos más frecuentes en la literatura, ¿ya? Si ustedes buscan en internet, probablemente les aparezcan muchos más, e incluso, bueno, aquí yo los tengo separados, ¿verdad?, por un slash, porque muchas veces se hace la separación entre el mundo cotidiano y el mundo realista, ¿ya? Lo mismo con el mundo onírico o el mundo fantástico. Nosotros vamos a trabajarlos todos bajo un mismo mundo, ¿ya?, bajo un mismo concepto, porque la línea divisoria es demasiado fina para que podamos trabajarla tanto a distancia y en este momento, ¿ya? Así que vamos a trabajar con un mundo cotidiano y realista como uno solo, ¿ya? Y así con cada uno de los mundos que se encuentran ahí como combinados, ¿ya? Vamos a ver cada uno de ellos con diversos ejemplos, ¿ya? El primero, que decíamos, el mundo cotidiano y realista, ¿ya?, trata de describir situaciones del quehacer cotidiano de los personajes, ¿cierto?, describiendo lo más posible la realidad que envuelve a este mundo, ¿ya? Las normas que rigen este mundo también se asemejan mucho a nuestra realidad. Por lo tanto, como les comentaba adelante, jamás en uno de estos tipos de texto va a aparecer un dragón, tampoco va a aparecer un tipo deteniendo balas con las manos, ¿no es cierto? Relatos en los cuales si te disparan vas a caer herido, ¿verdad? Son ejemplos de estos distintos tipos de mundos. Llevándolo un poco al cine, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, Taxi para tres, para los que lo recuerdan y hayan nacido en esa época. Algunos otros vamos a ver ejemplos más actuales, ¿cierto? Relatos del mundo campesino, del mundo rural, ¿ya? Relatos también acerca de las hazañas de los pueblos originarios y sus guerras, ¿verdad?, como en la Araucana, ¿ya?
o numerosas series y programas de televisión como Educación Sexual, Toy Boy, La Casa de Papel, ¿ya? O 13 Reasons Why, ¿ya? Que todos, si se fijan, ninguno de ellos en sus relatos escapan a sucesos fuera de nuestra realidad, ¿ya? En segundo lugar, tenemos la ciencia ficción, ¿ya? La característica de este mundo, como pueden ver en los diversos ejemplos, ¿ya? Es que los avances tecnológicos y científicos son los que hacen posible los sucesos que ocurren en este mundo. Tenemos Star Wars, Matrix como ejemplos, ¿cierto? Clásicos, ¿ya? Y un poco más actuales, Black Mirror. Ya los invito a ver esa serie si es que no la han visto, ¿ya? Son mundos todos donde la tecnología hace posible el estilo de vida que los personajes llevan, ¿ya? Cabe mencionar también un par de libritos que deberían estar leyendo: 1984 de George Orwell y Un Mundo Feliz, ¿ya?, de Aldous Huxley. También mundos en los cuales el avance tecnológico y científico permite el desarrollo de la historia, ¿ya? Es fundamental en la construcción de ese mundo el avance científico. Esos son los mundos de ciencia ficción, ¿ya? Luego tenemos el mundo onírico y fantástico, que hace relación un poco con los sueños y el quiebre de la realidad para dar paso a momentos de fantasía, ¿ya?, que un poco simulan también los sueños. Uno de repente en el sueño no se da ni cuenta y puede saltar de un edificio a otro, ¿verdad? Y hacer cosas que en la realidad no suceden. Bueno, como en estos diversos ejemplos, ¿ya?, se parte desde una situación un poco real, pero siempre hay un momento en la historia, en el relato, en que se salta de la realidad a este mundo ficticio y fantasioso, ¿ya? No sé si el Origen, por ejemplo, donde se meten dentro de los sueños de los tipos y reconfiguran sus sueños, ¿cierto? Harry Potter, ¿verdad?, que parte Harry tranquilamente en Inglaterra hasta que llega esta carta, ¿cierto? Y el momento de quiebre es cuando Harry va con el carrito, con sus maletas, ¿verdad?, y de pronto es capaz de atravesar un muro y cambia el mundo y pasa a otro lado. Lo mismo pasa en Narnia, ¿cierto?, donde la vida de los niños aburrida, ¿cierto?, están ahí como encerrados en esta casa hasta que descubren que detrás del armario hay todo un mundo nuevo y fantasioso, ¿cierto?, donde los animales están como en guerra, ¿ya? Entonces se parte desde una realidad y hay un momento de quiebre de esta realidad que da paso a la fantasía. Esa es la principal característica del mundo fantástico. Big Fish, también, una súper buena película que también narra este mundo. Y Actividad Paranormal, otro buen ejemplo también, ¿cierto?, donde la gente está haciendo su vida normal hasta que de pronto aparece un suceso que cambia toda la realidad, nos saca de la realidad y nos sumerge en este mundo de fantasía, ¿ya? Por otra parte, el mundo mítico y maravilloso es un poco, es un paso más allá de la fantasía, ¿ya? En los mundos míticos y maravillosos, en primer lugar, están los textos caracterizados por la intervención de los dioses, ¿ya? Por lo tanto, todo puede suceder. Tenemos relatos griegos, ¿cierto? Muchos relatos acerca de la creación, como el mito de Adán y Eva, y muchos mitos más, ¿cierto? Toda la cosmovisión griega, con los relatos de cada uno de sus dioses, ¿verdad? Estos dioses todopoderosos, capaces de crear y destruir mundos, intervenir en la vida de todos, pasar del cielo al infierno, etcétera, etcétera, ¿cierto? Relatos de la creación, así como tenemos el mito de Adán y Eva, también tenemos el Popol Vuh para la cultura centroamericana, ¿cierto? O mundos, ya un poco, creaciones un poco más actuales, como El Señor de los Anillos, ¿verdad? Un mundo en el que conviven humanos,
orcos, enanos y un sinfín de criaturas, ¿cierto? Todos en un mismo contexto, ¿ya? También los relatos acerca de los dioses de la cultura Selknam, que también aparece ahí en su libro uno de estos relatos, ¿ya? Y para finalizar, ¿cierto?, tenemos el mundo real maravilloso o el realismo mágico, ¿ya? Este mundo es creado en Latinoamérica, ¿ya? Este tipo de mundos parte con creaciones tanto de Alejo Carpentier como el gran Gabriel García Márquez, ¿cierto? ¿Cuál es la característica principal de este mundo y por qué lo separamos del mundo maravilloso? ¿Ya? Porque en el mundo maravilloso es todo ficción, es todo fantasía, pero se entiende y se trabaja como si todo fuera normal. Ya en El Señor de los Anillos es normal que los humanos convivan con los enanos, se peleen con los orcos, ¿cierto? Y todos convivan en el mismo mundo y eso es parte de ese mundo. En el mundo real maravilloso, la descripción de los ambientes se asemeja mucho a nuestra realidad, ¿ya? Pero suceden situaciones maravillosas, ¿ya? Que a pesar de ser maravillosas y ser sorprendentes a lo mejor para el espectador, para los personajes no lo son. No son sorprendentes ni escapan a su realidad, ¿ya? Por eso les puse también el Señor de los... los Piratas del Caribe, ¿ya? Como ejemplo del mundo real maravilloso, porque acá se cuenta la historia, ¿cierto?, de los piratas y todo, pero es totalmente normal que a los piratas los ataque el Kraken, un ser maravilloso, ¿ya? O que peleen y se enfrenten a esqueletos andantes, ¿ya? Se mezcla un poco entonces la realidad con estos hechos maravillosos, así como en la cultura latinoamericana se mezcla la realidad con la asociación de hechos hacia lo maravilloso, como es el trabajo con la brujería, el mal de ojo, ¿cierto?, que en nuestra cultura se entiende dentro de lo normal, ¿ya? Eso es un poco la característica de este mundo real maravilloso. Bueno, chiquillos, yo espero que con estas explicaciones del contenido puedan trabajar de mejor forma la guía que les entregamos. Cualquier duda que tengan, ese es mi correo, no duden en escribir. Ocupen el correo como medida oficial para contactarme, no me busquen por Facebook, en Instagram, porque no los voy a responder, ¿ya? Ahí está mi correo, que estén muy bien.